Hoy vamos a sumergirnos en una historia que de verdad parece sacada de una pesadilla, una que mezcla el terror biológico más puro de la Guerra Fría con una catástrofe ecológica, bueno, sin precedentes. Vamos a hablar de la isla de Vosrosdenia, un lugar donde la ambición humana creó un horror que, como veremos, sigue muy vivo hoy en día. Uf, esta frase es que lo resume a la perfección. Durante décadas, si mirabas un mapa soviético, en mitad del mar de Aral, solo veías un espacio en blanco. Oficialmente, allí no había nada. Pero la realidad era otra, claro. Era ni más ni menos que el centro de pruebas de armas biológicas más grande de todo el planeta. Bueno, pues vamos al principio de todo. La historia arranca, fíjense, en 1948. La Unión Soviética necesitaba un lugar para sus experimentos más secretos y peligrosos, el sitio más aislado que pudieran encontrar. Y lo encontraron, esta pequeña y remota isla en el mismísimo corazón del mar de Aral. Claro, su aislamiento era la clave de todo. Cientos de kilómetros de agua salada actuaban como una barrera natural, o eso pensaban. Y allí, de la nada, levantaron Kantubek, una ciudad completamente secreta. Tenía laboratorios de nivel 4, lo más de lo más, establos para animales, aeródromos, todo, absolutamente todo, al servicio de un único y terrorífico objetivo: perfeccionar la muerte. Y ojito a esto, porque lo que se ve en esta tabla pone los pelos de punta. Es que no se conformaban con usar los patógenos tal cual, no. Los modificaban genéticamente para hacerlos todavía más letales. Crearon literalmente supercepas de anthrax, de peste, de viruela. Las diseñaron para que resistieran a los medicamentos y para que se contagiaran con la máxima eficacia. Una barbaridad. Pero esa teoría del aislamiento perfecto, pues se hizo añicos en 1971. El viento. Simplemente el viento se llevó una nube invisible de viruela armada, desde la isla hasta la ciudad de Aralsk, a 15 kilómetros. ¿El resultado? Un brote que mató a 3 personas y que obligó a organizar una campaña de vacunación masiva y, por supuesto, secreta. Fue el primer aviso de que el monstruo que habían creado no se podía contener tan fácilmente. Y aquí es cuando la historia da un giro que nadie se esperaba. Porque mientras los científicos seguían con lo suyo, creando armas biológicas, a la vez se estaba gestando otro desastre, uno ecológico, que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Esta es la pregunta del millón, claro. Toda la seguridad del complejo dependía única y exclusivamente del mar que lo rodeaba. Era su muralla. Pero, ¿y si el mar empezaba a morir? ¿Y si esa muralla desaparecía? Pues justo eso fue lo que pasó. Por un plan agrícola soviético, un plan catastrófico para cultivar algodón en pleno desierto, se desviaron los ríos que alimentaban el mar de Aral. Y el mar, sin agua que lo rellenara, pues empezó a secar. Se evaporó. Y al hacerlo, creó un puente de tierra, un camino directo al laboratorio más peligroso del mundo. Imaginen el panorama. La Unión Soviética se está desmoronando, el mar ha desaparecido y cunde el pánico. Había que desmantelar todo el programa de armas biológicas a toda prisa. Y la solución que encontraron, bueno, fue un acto de pura desesperación con consecuencias terribles. 200 toneladas. Es una cifra que cuesta hasta procesar. En 1988, para intentar ocultar las pruebas de su programa, el ejército soviético enterró en la isla hasta 200 toneladas de anthrax armado. Abrieron zanjas y lo tiraron todo dentro. Acababan de crear un cementerio biológico a una escala inimaginable. Y aquí viene el error garrafal, el fallo científico que lo condenó todo. Intentaron neutralizar las esporas con lejía antes de enterrarlas, pero la lejía solo mató la capa de fuera. El resto de las esporas, las de dentro, simplemente se quedaron como hibernando, en estado latente, y con el tiempo bajo tierra se volvieron todavía más resistentes, una auténtica bomba de relojería biológica. Y para rematar, en 1992 evacuaron la ciudad. ¿Así? De un día para otro, en 24 horas científicos y militares se fueron, dejando atrás una ciudad fantasma, pero no una cualquiera, una llena de laboratorios intactos, equipos contaminados por todas partes y viales con muestras biológicas que nadie se molestó en destruir. Una cápsula del tiempo del bioterror. Tuvieron que pasar décadas para que Occidente descubriera la magnitud real de la amenaza, y cuando lo hicieron, se puso en marcha una misión internacional desesperada para intentar contener aquel desastre. $5 millones. Ese fue el coste de la llamada Operación Escorpión, una misión que lideró Estados Unidos en 2002 para intentar básicamente limpiar el desastre que habían dejado los soviéticos. Pero los equipos que llegaron allí se encontraron con un infierno. Se enfrentaban a una paradoja mortal. Con 45 grados de calor, solo podían trabajar en turnos de 20 minutos. Si se te rompía el traje, era infección segura y muerte. Pero si el traje aguantaba, el riesgo de morir de un golpe de calor dentro de él era altísimo. Una elección terrible, día tras día.
Y aquí viene una de las claves del problema actual. La misión se centró solo en limpiar las fosas de Anthrax. Pero, ¿y el resto de la isla? ¿Y los laboratorios abandonados? Nadie los tocó. Allí se quedaron otros agentes biológicos igual de peligrosos, como el muermo o la brucelosis, olvidados en las tuberías y en los equipos de los edificios en ruinas. Y todo esto nos lleva al presente, a un punto en el que la amenaza ya no es un secreto militar guardado bajo llave, sino un peligro ecológico impredecible, caótico y que además no para de evolucionar. Lo que es realmente preocupante ahora es esta nueva forma de propagación. Hoy, la isla es tierra de nadie. No hay vigilancia. Y gente desesperada va allí a por chatarra. Entran en los laboratorios, cortan tuberías y equipos contaminados para vender el metal. Y al hacerlo, están liberando al aire partículas biológicas que llevaban décadas atrapadas. Luego esa chatarra se vende en mercados locales, creando una cadena de exposición que nadie puede controlar. Es que el cambio es brutal. Se ha pasado de una amenaza contenida en una instalación militar a un páramo sin ley. Antes el peligro era un arma biológica concreta, ahora son tormentas de polvo tóxico que esparcen de todo. Antes era un patógeno controlado, ahora son esos mismos patógenos pero evolucionando libremente en los animales de la zona. Los científicos la llaman una zona de sombra biológica, un nombre que da escalofríos. Y es que en esencia es un gigantesco laboratorio de selección natural sin ningún tipo de supervisión. Los patógenos modificados que sobrevivieron se están adaptando, están evolucionando dentro de la fauna local, convirtiendo la isla en un posible caldo de cultivo para la próxima gran pandemia. Y terminamos con este último dato que es realmente inquietante. La historia de Bothrostenia está muy lejos de haber terminado. En el año 2021 se detectó actividad humana en los niveles subterráneos de los laboratorios. Nadie sabe quiénes eran, nadie sabe qué se llevaron. La pregunta aterradora que queda en el aire es si ha vuelto a abrir la caja de Pandora de la isla.